Para iniciar el programa, Colomba, ¿qué tal? Bienvenida. Hablando de política, vamos a comenzar en la actual oposición, particularmente en una propuesta que ha puesto sobre la mesa el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, de decir chao al préstamo al Estado. Se refiere a uno de los aspectos de la recientemente aprobada reforma previsional. Ha habido cuestionamientos, por supuesto, en el oficialismo y también en la otra parte de la oposición. En Chile Vamos, Colomba. ¿Qué tal? Bienvenida otra vez. Muy buenas tardes, José. Así es, son propuestas, ¿no es cierto?, que están enmarcadas en el programa de gobierno de José Antonio Kast, que presentó el día jueves. Recordemos el plazo final para presentar, para que todos los candidatos, ¿no es cierto?, ingresaran sus programas de gobierno. Y en concreto, esto ya comenzó a ser polémica el día viernes temprano en la mañana, porque en un apartado del programa de José Antonio Kast, específicamente, si uno lo revisa, que de hecho está en la página web de José Antonio Kast, en el punto 7 específicamente del plan económico, como tú decías, José, hay una propuesta que se llama chao al préstamo del Estado, haciendo referencia obviamente a la actual reforma previsional aprobada y promulgada, ¿no es cierto?, que ya está de hecho comenzando a informar sobre los beneficios que se van a dar a conocer, por ejemplo, o que ya van a empezar a percibir, mejor dicho, los pensionados a comienzos de septiembre para los de 85 años y mayores de la PGU, con ese PGU, beneficio, ¿no es cierto?, claro. el aumento de la PGU de 250.000 pesos, y luego en enero por este préstamo al Estado, lo que sería entonces este seguro social previsional que va a comenzar a beneficiar, ¿no es cierto?, a las personas, a los pensionados. En enero del próximo año específicamente también hay un beneficio para mejorar la brecha de las pensiones entre hombres y mujeres, y puntualmente es en ese marco. De hecho, hoy día el Congreso estaba presentando, el gobierno, José, estaba presentando justamente la campaña para entregar toda esa información. Es que vuelve a ser polémica durante esta jornada justamente la propuesta de José Antonio Kast, que busca eliminar este seguro social, de alguna manera eliminar el préstamo que los actuales, ¿no es cierto?, trabajadores le estarían entonces entregando a los actuales pensionados, mejorando de esa manera. Para subir las pensiones de los jubilados actuales. Exactamente. Claro. En concreto es un 1,5% del 7% de cotización adicional que se zanjó en la reforma previsional, porque dicen desde el Partido Republicano, y esto no es nuevo, José, también lo vimos en la discusión de la reforma previsional, donde recordemos también toda la bancada republicana se opuso a la reforma previsional justamente por lo que tenía que ver con este préstamo al Estado. José Antonio Kast y también todo su equipo, que hay que decirlo, y más tarde nos vamos a meter ahí de lleno en los nuevos integrantes, Fernando Fonten, quien estaba también hoy día economista. Bueno, ellos proponen finalmente que todo ese porcentaje, el 7% de cotización adicional, se vaya directamente a los bolsillos de los trabajadores, a capitalización individual, y poder encontrar otra fórmula, decía José Antonio Kast, para poder entregar ese préstamo, ya sea, por ejemplo, invirtiendo las aseguradoras esos fondos en bonos del Estado, también diferentes fórmulas que proponían desde el Partido Republicano, pero dicen también desde el oficialismo, lo decía Janet Jara, sería una medida regresiva porque según el oficialismo e incluso también Evelyn Matei, esto no alcanza a aumentar las pensiones a los actuales pensionados, ¿no es cierto? No, y dicen también, Colomba, por ejemplo, la diputada Sandón, que dicho sea de paso va a conversar con nosotros en los próximos minutos en Hoy es Noticia, que de alguna u otra manera aumenta la brecha de género que hoy día existe entre la jubilación que recibe, por ejemplo, una mujer que trabajó una determinada cantidad de años versus lo que recibe un hombre que trabajó la misma cantidad del periodo. Claro, que era justamente una medida que se intentaba solucionar cuando se discutió esto del Seguro Social, que también hay que decirlo, José, en su momento causó polémica, incluso es algo que se viene discutiendo no solamente en la reforma previsional, en el primer proceso constituyente también fue algo que se propuso posteriormente incluso por Bernardo Fonten, que hoy día se unió al comando de José Antonio Kast. Pero antes de meternos de lleno también en cuál fue esa propuesta antiguamente, las declaraciones también que hubo por parte del comando de José Antonio Kast, vamos justamente a pasar a revisar cuál es esa propuesta que hace el candidato presidencial, que hoy día también estuvo en un punto de prensa justamente presentando a nuevos integrantes de su comando. Así que pasemos a revisar de qué se trata esta propuesta que está inmersa en el programa de José Antonio Kast. Esta va a ser una campaña dura, llena de mentiras, llena de falsedades, y ha quedado en evidencia en cada uno de los debates que alcanzamos a tener con la candidata Jara, que ahora decidió recorrer Chile y bailar alegremente en el norte, pero las mentiras van a estar a la orden del día. ¿Quién le cree a los voceros del gobierno? Y lo volvemos a reiterar, lo que hemos dicho es chao préstamo. No estamos dispuestos a aceptar que los trabajadores chilenos, aquellos que le ponen el hombro todos los días, que ellos financien a un Estado ineficiente e ineficaz. Todo el ahorro va a ir a las cuentas de las personas. Aquí no se va a rebajar nada. El aumento de pensiones va a seguir tal como está. Ella cuestionó
el programa nuestro, sin haber leído ni siquiera el suyo. Y ella ya ha mentido respecto de su programa 2 veces. Bueno, ahí la postura del candidato José Antonio Kast, lo decíamos anteriormente, Colomba, ha habido varios cuestionamientos y uno de ellos también tiene que ver con lo que señalaban, por ejemplo, parlamentarios de la UDI o de Chile Vamos en general. Decía, ok, está la propuesta de José Antonio Kast, pero no nos olvidemos que esta reforma ya está aprobada y cualquier modificación que se quiera llevar adelante tiene que pasar por el Congreso. Al menos con ese argumento defienden un poco lo que ellos dicen no sería tan fácil de cambiar. Claro, porque recordemos que también se necesita una mayoría no menor en el Congreso, Exacto. ¿cierto? Y justamente eso es algo que se le ha criticado al Partido Republicano porque se ha opuesto, por ejemplo, a la reforma previsional, decían, de Chile Vamos, y también lo decía más temprano esta mañana la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei, que vamos a pasar a revisar eso, pero José, también insertarnos en lo que han sido las críticas por parte del oficialismo, que como te decía, José, viene de la semana pasada. El viernes la misma candidata presidencial del oficialismo, Janet Jara, había criticado esta medida, había dicho que es una propuesta completamente regresiva, y también teniendo en cuenta de quién vienen las declaraciones, no solamente de una candidata presidencial, sino de la propia ministra del Trabajo, Janet Jara, Exacto, que en ese momento impulsó, sacó adelante la reforma previsional. Y justamente también su principal asesor económico, el jefe programático de Economía, Luis Eduardo Escobar, advertía también que es una medida regresiva, pero también contradictoria. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Luis Eduardo Escobar decía que se quiere financiar, como decía el Partido Republicano, ¿no es cierto? Se quiere financiar ese aumento a los actuales pensionados de otra manera, que no sea con un préstamo al Estado, ¿ok? Y con esa otra manera, una de las cosas que se postulaba principalmente tenía que ver que el Estado pueda prestarles, mejor dicho, ese monto, ¿no es cierto?, a los actuales pensionados, ¿sí? Decía Luis Eduardo Escobar que de alguna manera eso es contradictorio a las bases del programa de José Antonio Kast, que busca, ¿no es cierto?, reducir la deuda pública, y saliendo ese dinero del Estado, bueno, se aumentaría, ¿no es cierto?, el gasto público, contradiciéndose entonces ahí con la medida principal económica del Partido Republicano, que tiene que ver obviamente con rebajar el gasto público, apretar la billetera, algo que hemos escuchado también, por ejemplo, de la candidata Evelyn Matei. Y también desde el gobierno, José, importante decirlo, hoy justamente se estaba realizando la vocería de todos los lunes de la ministra vocera Camila Vallejo, pero en esta ocasión junto al ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo, porque justamente se estaba lanzando la campaña que informa sobre los beneficios que van a recibir a partir del mes de septiembre los actuales pensionados con la ya aprobada y promulgada reforma de pensiones. Así que también este tema tomó especial importancia en lo que fue la vocería de tanto la ministra vocera Camila Vallejo como también del ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo, quien abordó justamente esta medida que va ahí también integrada en el en el programa de José Antonio Kast. Así que vamos a pasar a revisar las palabras del ministro del Trabajo. Sí, eso es exactamente lo que ha dicho la candidata Jara, y es lo que tenemos el compromiso de hacer, implementar la reforma que ella ayudó a negociar. Que el equipo de Kast no quiera seguir adelante con esa implementación, que dicen que es una idea que no va acorde con la necesidad de las pensiones de los chilenos. ¿Qué les parece? Bueno, tendrán que discutirlo en el Congreso porque eso requiere cambiar la ley. ¿Y espera que no se prospere en un programa así? Yo lo veo bien difícil, porque si lo aprobó la mayoría del Congreso, excepto los votos de los republicanos, va a ser bien difícil que en el Congreso puedan revertir eso. Bueno, señalar que nos parece un anuncio lamentable, pero también regresivo, sobre todo regresivo para nuestras jubiladas. Y cuando se anuncian este tipo de reformas, primero señalar que van a haber millones de personas, 1,6 millones de personas que hoy día van a tener la incerteza, si es que esta propuesta avanza, de cómo van a ver ese beneficio social va a desaparecer. Y en ese sentido es el candidato Kast el que tiene que explicarle a esos pensionados, a esos jubilados, a esas jubiladas. Así que en ese sentido no compartimos esta propuesta. Bueno, es un tema particularmente sensible en nuestro país, el de las pensiones, Colomba. Sabemos lo que costó, más de 10, 12 años particularmente, que el espectro político casi en su totalidad se pusiera de acuerdo por un tema, insisto, súper sensible para la ciudadanía, y en una reforma que tú también lo señalabas anteriormente, recién está empezando a implementarse. Entonces, ojo igual con estos temas, sabiendo también que hay una gran cantidad de personas que está esperando los resultados de esta reforma. Claro, y que de alguna manera también en las candidaturas, por lo menos en los programas que ya hemos conocido, no se presenta alguna modificación, por lo menos en la candidatura de Evelyn Matei y también en la de Janet Jara. Ni siquiera, de hecho, se lee en el programa de Janet Jara AFP.
O sea, por decir en el fondo que tanto Janet Jara como Evelyn Matei proponen seguir implementando la reforma de pensiones, que también hay que recordarlo, José, fue una labor de los senadores de Chile Vamos, junto también a la ministra del Trabajo, Janet Jara. El ministro, ahora exministro Mario Marcel, había sido entonces un acuerdo contundente que no tuvo, hay que decirlo, los votos del Partido Republicano, y de alguna manera también criticaban la insistencia de esta propuesta, porque finalmente, ¿no es cierto?, se alinea a ese rechazo que ya tenía el Partido Republicano cuando se comienza a tramitar la reforma previsional, e incluso antes, ¿no es cierto?, en, por ejemplo, el primer proceso constituyente, cuando también se estaba rechazando, ¿no es cierto?, poder hacer un pilar solidario, una suerte de sistema de reparto para subirle las pensiones a los actuales jubilados. Hoy también, José, estaba desplegada la candidata de Chile Vamos, Demócratas Amarillos, Evelyn Matei, estaba proponiendo por otra norte, parte. Pronto se va al sur. Exactamente, claro. Tiene todo un despliegue. Mañana eso sí va a participar en un foro que van a ver los candidatos de oposición, principalmente organizado por ICARE, así que también la vamos a ver mañana debatiendo con Franco Parisi, Johannes Kaiser y José Antonio Kast. Pero hoy estaba justamente desplegada la comuna de Las Condes, para ser específica, hablando también no solamente del tema previsional, sino del tema del trabajo específicamente. Decía la candidata presidencial Evelyn Matei que su plan, y como ella quiere ser conocida como presidenta, es la presidenta de la pega. En esas palabras decía Evelyn Matei que su principal propuesta está principalmente también no solamente abocada a la seguridad, sino también al empleo, un tema también bastante relevante en nuestro país. Y en eso, y en esa propuesta, decía la candidata Evelyn Matei, detallaba cómo ella iba a desplegar a nivel nacional por región lo que va a ser el incremento del empleo. Decía la candidata que ella quiere llegar al 1.000.000 de empleos. Sí, una cifra que destacaron también en la primera parte de la campaña, porque señalan que en la primera administración del presidente Piñera se creó 1.000.000 de empleos. Ella fue ministra del Trabajo en parte de ese periodo presidencial, y bueno, vuelve a rescatar esa cifra, que sabemos una cifra considerable. Ha aumentado el desempleo en el último trimestre, lo conversábamos el otro día, y ella hace un desglose por región. Obviamente por la cantidad de población, la mayor pretensión está en la región metropolitana, pero hay diferentes campos de acción desde el norte de nuestro país hasta el extremo sur. El sur del país, exactamente, y en ese sentido también ahí en el punto de prensa le pudimos consultar específicamente sobre la propuesta de José Antonio Kast, sobre la reforma previsional, esto que hablábamos entonces de poder eliminar el préstamo al Estado. Y esto fue lo que respondió la candidata presidencial Evelyn Matei, así que pasemos a revisar cuál fue su declaración. Vamos a ver. Hay un apartado en el programa de gobierno de José Antonio Kast que postula eliminar el mecanismo conocido como el préstamo al Estado, que está contenido en la reforma previsional. Con todo respeto, no hay cómo hacerlo. No hay cómo hacerlo. El 1.000.000 de empleos sí se puede crear. Eso no hay quien lo financie. Tajante la candidata ahí de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos. Dice que es imposible, ¿no es cierto? Porque también se necesita, José, como decíamos, una ley para modificar o derogar lo que ya es una reforma previsional, o por lo menos la parte que tiene que ver con el seguro social. Ahora, hubo una polémica que podríamos decir, José, es un poco más chica al interior de la oposición, porque hoy, como ya decía, se incorporó Bernardo Fontaine, economista, ex convencional del primer proceso constituyente, se incorporó a la campaña de José Antonio Kast. Específicamente, él va a ser de alguna manera un encargado de poder bajar, de darle viabilidad a las propuestas que por 2 años se llevan cargando de hacer el equipo programático de José Antonio Kast, en un plan 90 días, como lo llamaban durante esta jornada en el comando de José Antonio Kast, que tiene que ver cómo se implementan todas las propuestas que llevan trabajando 2 años el equipo programático en los primeros 90 días de un eventual gobierno de José Antonio Kast. De eso específicamente se va a encargar el economista Bernardo Fontaine, que de alguna manera también su llegada no pasó desapercibida, por lo menos en redes sociales. Ya habían una polémica entre Bernardo Fontaine y el senador de Bópoli, Luciano Cruzcoque, porque de alguna manera Luciano Cruzcoque decía: es contradictoria la incorporación de Bernardo Fontaine al comando de José Antonio Kast, considerando que Bernardo Fontaine, si bien fue uno, ¿no es cierto?, de los personajes emblemáticos que defendía la capitalización individual en el primer proceso constitucional, posterior a eso, aproximadamente el año 2023, fue el mismo Bernardo Fontaine quien en la discusión de la reforma previsional propuso este préstamo al Estado de alguna manera, y para salir, ¿no es cierto?, de lo que se proponía, que era todo un pilar solidario, un sistema de reparto. Entonces, de alguna manera, decía Bernardo Fontaine, él lo propone, el préstamo al Estado, para de alguna manera solucionar lo que se estaba proponiendo por parte en ese entonces del gobierno. Él fue convencional en el primer proceso. En el primer proceso. Claro, independiente, pero en cupo RN. Sí.
O sea, es una persona independiente, pero más vinculada históricamente a la Chile Vamos. sí. Claro. Y hay que decir también que su hijo va de candidato a diputado en la lista de republicanos, ¿no? Sí, en la región del Maule. En la región del Maule. Sí, okay. Tal cual. Entonces, justamente, no solamente el hijo ahora es candidato del Partido Republicano, sino también su padre, el economista exconvencional Bernardo Fontaine, que ya hacía su primera aparición hoy día en el Partido Republicano. Él decía de todas maneras que ya lleva un tiempo trabajando con el equipo programático. Pero como decía entonces José, de alguna manera su integración al equipo del Partido Republicano se vio empañada por la polémica que generó esta propuesta del candidato José Antonio Kast, pero en particular también por las declaraciones de Luciano Cruzcoque, quien dijo que su incorporación es contradictoria. Así que vamos a pasar a revisar esa polémica que se dio. José Antonio Kast y el Partido Republicano votaron en contra de la reforma de pensiones. Bernardo Fontaine, por el contrario, fue el autor del préstamo de la misma reforma de pensiones. Parece contradictorio que él se sume hoy día a una campaña que piensa lo contrario de lo que él propuso. Con la misma convicción con que yo me jugué por el rechazo y con la misma convicción que he defendido la propiedad de los ahorros previsionales por parte de los trabajadores, veo que José Antonio Kast es el presidente que Chile necesita hoy. Y veo que aquí está la fuerza y la decisión del cambio. Y no se trata de cualquier cambio, se trata de un cambio urgente. Siempre he sido de centroderecha y soy de centroderecha. Y soy independiente de los partidos políticos. Y en esa posición me incorporo con entusiasmo. Y confirmo desde ya que estamos abiertos a todas las ideas. Bueno, también ahí destaca abierto a todas las ideas, porque José, también hay que decirlo, se ha dado una polémica por las declaraciones del presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, y el senador de Bópoli, Felipe Kast, quienes ayer en entrevista con El Mercurio, en el caso de Felipe Kast, y en la entrevista con Mesa Central, Rodrigo Galilea, dijeron que si es que José Antonio Kast gana en segunda vuelta, tiene que acudir a los cuadros, ¿no es cierto?, de su coalición, del Partido Nacional Libertario y del Partido Social Cristiano, para formar el Ejecutivo. Claro, y el senador Galilea decía, nosotros, bueno, vamos a colaborar desde el Congreso, señalaba el día de ayer en Mesa Central. Colombay Holz, gracias por la información, por el análisis, por supuesto todos los detalles con el conjunto de reacciones de esta noche en CNN Prime, en la nota que está preparando Colomba. Gracias. Nos vemos.